Y bien, en información de Europa, la ciudad de Granada, al sur de España, se convertirá este jueves y viernes en la capital de Europa. Y es que mandatarios de todo el continente se reúnen en el Palacio de Gobierno del Congreso de la localidad para debatir sobre el futuro del continente y los desafíos a los que deben hacer frente. Debates que iniciarán este jueves los miembros de la Comunidad Política Europea y a los que asistirá el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Desde Madrid, Pau Mosquera nos acompaña con más detalles. Pau, cuéntanos cuántos líderes asisten hoy a la cita y qué es lo más destacado de la jornada. Buenas tardes, Alejandra. Al menos más de 40 líderes europeos han decidido viajar hasta Granada para poder participar de esta comunidad política europea. Un foro de diálogo donde van a debatir sobre el futuro del continente, los retos que tienen por delante y la forma en que pueden cooperar para hacerles frente. Una cita a la que no ha querido faltar el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien tan solo al llegar ponía de relieve la importancia de estas reuniones, ya que pueden servir para salvaguardar la unidad de Europa. Decía que ahora mismo está muy amenazada por las noticias falsas y desinformación que pueden propagar desde Rusia. Una jornada en la que los asistentes podrán participar en hasta tres mesas redondas que se celebrarán a puerta cerrada y de las que no habrá posteriormente un documento de conclusiones, ya que tan solo sirven para que los mandatarios puedan dialogar entre sí, mostrar sus preocupaciones y ofrecerse soluciones dentro de estas salas. Como decía, entre las tres reuniones se espera que primero hablen sobre digitalización y los riesgos y beneficios de la inteligencia artificial, en segundo lugar sobre medio ambiente y transición ecológica y por último sobre multilateralismo y geopolítica. Como imaginarás, Alejandra, esta última mesa redonda es en la que más interés han mostrado todos los líderes y donde más participación va a haber. Eso es porque principalmente van a hablar de la guerra rusa en Ucrania, de sus miedos, de cómo les está afectando, de los riesgos que ven a futuro, aunque también se espera que puedan hablar del actual conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, un conflicto en el que la Unión Europea se quiere posicionar como mediador para poder poner las bases de un acuerdo de paz. Terminadas estas tres mesas redondas, se espera también que los líderes tengan un espacio de tiempo para mantener encuentros bilaterales, aunque el anfitrión de esta jornada, el presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, se ha adelantado y se ha reunido ya con Zelensky, una oportunidad donde el mandatario ucraniano le ha trasladado sus necesidades de armamento militar para las próximas semanas y meses, así como también han abordado la posibilidad de que reciban equipamiento energético para que el país pueda hacer frente al invierno que tienen por delante. Como bien decía Zelensky, tan solo llegar a esta cumbre de líderes europeos, Rusia va a seguir atacando y utilizando el frío como arma en esta cruenta guerra. No obstante, los líderes europeos también aprovecharán esta oportunidad para mostrar nuevamente su apoyo sin fisuras hacia Ucrania. Tal es la situación que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaba tan solo llegar al Palacio de Congresos de Granada que van a comprometer otro paquete de ayuda para Ucrania de cerca de 15.000 millones de euros y que será desplegado desde el próximo año 2024 hasta 2027. Alejandra. Encontramos en vivo con CNN Redacción. Al menos 51 muertos dejó un bombardeo ruso contra una cafetería y una tienda en la aldea de Grozna, en el distrito de Kupiansk, informó el ministro del Interior ucraniano. Y la cifra de víctimas lamentablemente puede aumentar. Vamos ya mismo a conectarnos con nuestro corresponsal internacional, José Levis, para conocer más detalles. José, bienvenido, placer. ¿Qué podemos contar? Hola Nacho, buenas tardes. Aquí estamos hablando del ataque más mortífero realizado por Rusia en el interior de Ucrania contra población civil en casi año y medio. No había habido en todo este tiempo nada similar. Y estamos hablando de una tragedia aún mayor porque se trata de esta aldea de Groza donde antes de la explosión vivían 330 personas, una aldea pequeña.
De hecho, una de cada 6 personas, de cada 6 habitantes, perdió la vida en esta explosión. ¿Qué ocurrió? Una tienda de comestibles situada al lado de un café cuando había una ceremonia de duelo. Y entonces, según dicen las autoridades ucranianas, cuando el lugar estaba repleto de personas, es que un misil balístico de corto alcance de tipo Iskander, que tiene una ojiva explosiva de unos 600 kilogramos, dicen en Ucrania que es especialmente preciso, o sea que existía la intención de atacar ese lugar donde solamente había civiles. Es que hubo esa explosión hoy a la 1:15 de la tarde, hora local. Entre las víctimas mortales hay un niño o niña, se desconoce todavía, no ha sido identificado por el estado en el que se encuentran muchas de las víctimas, este niño o niña de 6 años tan solo, y todo esto cuando siguen todavía las labores de rescate en el lugar. Lo que dijo en España el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es que se trató de un acto terrorista deliberado, realizado por criminales. También dijo que todos aquellos que apoyan a estos que él califica de criminales, de alguna forma son cómplices y llevan al mundo a que acciones atroces así se puedan transformar en la nueva normalidad. Nacho. Bien, mientras tanto lo decíamos temprano, José, y queremos por supuesto más información al respecto. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó este jueves a España para participar de sorpresa en una cumbre europea. ¿A qué fue y obviamente qué detalles sabemos? Bueno, lo que él intenta es asegurarse, por un lado, que se mantenga la ayuda económica de la Unión Europea, de Estados Unidos, también la ayuda militar, ya que ayer vimos cómo, por ejemplo, Joe Biden en Estados Unidos aseguraba que temía que pudiera no aprobarse la ayuda económica urgente que necesita ahora Ucrania por el caos que existe en el Congreso en Washington sin un presidente. Entonces, esto preocupa a Zelensky, preocupa a la Unión Europea, aunque eso sí, se confía en que quizás, inclusive si no se aprobara en el Congreso, existan otras fórmulas en Washington de redirigir presupuestos que permitan el continuar con esa ayuda. Lo que dice Zelensky es que ya no es solo momento para preocuparse, sino momento para actuar. Escuchémosle. Y con Estados Unidos estuve en Washington este año. Tuve una reunión con el presidente Biden. Tuve su apoyo del 100% en la Casa Blanca y también el apoyo bipartidista en el Congreso. Y en esta situación de acusaciones en ambas direcciones, vemos que Vladimir Putin en un discurso hoy aseguró que su país no fue el que comenzó esta guerra e inclusive más, asegura que ahora Rusia es la que quiere terminarla. Se incrementan de manera muy significativa los ataques, esta vez ucranianos, contra el interior de Rusia. Lo que aseguran en Moscú es que han logrado interceptar más de 30 drones ucranianos que se dirigían a las regiones fronterizas rusas de Bryansk, de Belgorod, de Kursk. Junto a esto, el Ministerio de Situaciones de Emergencia en Moscú
aseguró que decidieron comenzar a realizar simulacros de ataques en el territorio ruso. Ahora comenzaron en la zona de Moscú, en los alrededores. Se trata de sirenas de alarma, también de interrumpir la programación en radio, en televisión durante un minuto, advirtiendo de que hay bombardeos. Dicen en el Kremlin que estos preparativos son indispensables. Esto cuando dicen en Ucrania que uno de los objetivos de estos drones era un sistema S-400 Triumph antiaéreo especialmente sofisticado. Aseguran en Ucrania que lograron destruirlo por completo. También el sistema de radares con el que contaba. Distintas fuentes aseguran a CNN haber visto en ese área al menos una veintena de explosiones. Todo esto cuando los drones hasta ahora habían sido especialmente usados por Rusia en el interior de Ucrania, drones sobre todo de fabricación iraní. Y precisamente ahora es cuando Estados Unidos ha anunciado que han decidido pasar armas que lograron incautar a naves que afirman se dirigían desde Irán para enviar armas a los hutíes en el Yemen. Se trata de miles de rifles, de más de 1 millón de balas, también de decenas de misiles antitanque, de cientos de lanzaderas de cohetes. Y todo esto cuando Ucrania en un momento como el actual necesita especialmente todo este armamento. Lo que sí es que esas armas fueron incautadas según lo estipulado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque era un envío de armas, según este Consejo, ilegales, pero lo que dicen en las Naciones Unidas es que estas armas tendrían que ser o almacenadas o destruidas. En Estados Unidos están ahora verificando cuáles podrían ser los mecanismos legales que permitieran el traspaso de estas armas precisamente a Ucrania. José Levi, CNN, de Jerusalén. El Parlamento Europeo aprobó un presupuesto de 4 años que incluye 52.300 millones de dólares para que Ucrania pueda hacer frente a la crisis causada por la guerra de Rusia. El mecanismo de apoyo directo a Kiev abarca el periodo de 2024 a 2027 y está dirigido a apoyar reformas, crear un clima de inversión favorable y condiciones para atraer inversores privados a la recuperación del país, según un comunicado del legislativo. El texto agrega que esta financiación es independiente de los paquetes de asistencia militar. El legislativo europeo manifestó que se realizó una actualización del presupuesto del bloque para adaptarlo a la situación actual del conflicto en Ucrania y los crecientes problemas migratorios. A la par, Ucrania se ha comprometido a trabajar para satisfacer las demandas de reforma de la Unión Europea como parte de su posible ingreso en el bloque, aunque los analistas esperan que esto lleve varios años. I want to take a close look now at how congressional turmoil in the US may actually impact aid for Ukraine. Timofey Milanov joins me now from Ukraine's capital. He's the president of the Kyiv School of Economics and has also served as Minister of Economic Development and Trade of Ukraine, a well-known face here on the show. Timofey, great to have you back on the show. Let me ask you really the question that I've been posing to my guests and I put to Fred. I mean, how concerned is Ukraine about a blockade of Ukrainian aid? Very. The U.S. is our strongest ally, which over the course of the war has contributed the largest amount of aid in military and also economic support. And this is what makes Ukraine resilient. Of course, the EU and other allies have given quite a lot, but the U.S. is a clear leader here. And so delays create uncertainty. Yeah, I was going to ask you about delay, because obviously we just heard from one of the candidates for Speaker of the House, Jim Jordan, who says he would oppose an aid package for Ukraine. So what would no further aid or delay for Ukraine mean for your counteroffensive here, Timothy? Well, you know, what is painful for me to hear and listen to is this argument that
this is not good use of money for the US. Supporting Ukraine is actually in the interest of the United States. And it's just, Russia is the enemy in the doctrine. US uses $800 billion in defense budget annually, and Ukraine is a tiny fraction of it, has been able to stop the Russian aggression. But what would it mean if this aid is not forthcoming? Well, the cities will not be defended. Air defense will not be there. Civilians will die. Russia will have more time to dig in and make it difficult for Ukraine to get its territory back. Russia will have more time to torture civilians and commit all kinds of war crimes on occupied territories. And the list goes on. Would this then be a win for President Putin, Timothy? Temporarily, I believe. In the end, I think it's the will of Ukrainian people which will determine the end of this conflict, of this war. Ukrainians don't have a choice. If we want to exist as a nation, we have to continue, whether with help of the United States or without. But admittedly, it would be very, very difficult. Let me ask you then this, Timothy. Do you believe that Republicans are playing politics with Ukraine? I believe Republicans are playing politics. And it's, first of all, domestic politics. And in some sense, we're a victim or collateral of that politics. And it's very unfortunate that it has become that way. But yes, Ukraine is a part of domestic political discourse, although it's not the primary reason.